Hola, te damos la bienvenida al ciclo Camarco 2025 bajo el lema Nuevas Oportunidades, un espacio de diálogo de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al ciclo Camarco 2025. Hoy vamos a hablar de el futuro de la construcción, pero no desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tecnológico, el futuro de la construcción desde el punto de vista del recurso humano. Y dentro de los recursos humanos hay una figura que es clave, fundamental, que es la de el líder, el liderazgo. Nuevos liderazgos. Estamos con Tomás Caragosian, que es CEO de Teneplanex. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Diego, te quería conocer, así que un placer y gracias a todo Camarco por la invitación. Es un honor estar acá y frente a tantos empresarios tan importantes espero estar a la altura. Vas a estar. Bueno. No temas. Tommy, yo tengo acá tu DNI. Sí. Lo tapo la foto, no tenés canas, tapo el número de documento, nadie sabe que sos joven por el DNI. ¿Cómo sé que tu liderazgo es un liderazgo joven? No lo sabés, pero creo que en estos años lo que fui aprendiendo de la experiencia y del día a día es que nosotros como jóvenes queremos trabajar con nuevos liderazgos y vos me decís, bueno, ¿y cuál es ese liderazgo? Yo creo que es un liderazgo mucho más horizontal, terrenal, donde el líder, el jefe, el líder acepta que se equivoca, es autocrítico. A veces me toca en mis fábricas, que son, digamos, ya tenemos 3 generaciones de fábrica, compartir con algunos jefes o líderes que vienen como de esa vieja guardia del caudillismo. Y los jóvenes se me van, o se me iban, ya no se me van más. Y un poco creo que el cambio de paradigma es que nosotros queremos estar en espacios donde nos sentimos bien, más allá de obviamente el pago, que es importante, en ambientes de trabajo positivos, que también se puede trasladar a fábrica. Creo que en los liderazgos actuales necesitamos formar equipos que también lideren con el ejemplo, con cercanía, que no utilicen, digamos, ese grito o esa mala palabra. Creo que hay un montón de herramientas para poder dirigir en una compañía que no implican en absoluto el maltrato. Y me parece que el liderazgo joven y estos años de experiencia me dieron como la experiencia de poder entender que la cultura es lo más importante en una organización y que cualquier cambio que uno quiere hacer tiene que evaluar quién va a sufrir la externalidad positiva o negativa de ese cambio. Te doy un ejemplo. A mí me invitaron hace 2 o 3 años a un evento en Bariloche donde había distintos jóvenes de distintos sectores y en una mesa nos hablaban de contar cuál era nuestro principal fracaso y cuando hablábamos de nuestro fracaso después de analizar por qué habíamos fracasado y todos habían fracasado porque en el proceso de cambio que habían querido implementar no habían incluido a quien iba a sufrir la externalidad positiva o negativa de esa decisión en el proceso de toma de decisión. Explica externalidad positiva o negativa. Por ejemplo, nosotros, el primer equipo que armé en nuestra compañía, a mí me gusta mucho todo lo que es lo militar, lo táctico. Estaba nadando, me había roto los ligamentos cruzados, acababa de arrancar a trabajar en nuestra compañía hace ya 13 años y veía que en la organización la gente acostumbra el ojo. ¿Qué quiere decir acostumbra el ojo? Que esa hoja que vos pusiste así en una fábrica estaría mal, porque debería Pero estar... el segundo día se vuelve invisible. Es así. Entonces hay poca gente que pone en duda si esas formas son las correctas para encarar el futuro y nosotros, o yo armé un equipo en base a la UOPE, que era quien intervenía a las favelas cuando otros no podían, que se llamaba la UOP, la Unidad de Optimización de Procesos. Y ese era un equipo de ingenieros multidisciplinario que ponía en discusión y debate todo lo que veníamos haciendo, todo lo que hacía mi viejo y toda la organización para decir, che, esta es la mejor forma de encarar nuestro futuro, siendo respetuoso de quién somos y qué hacemos. Esta es la forma de continuar. Y lo que nos pasaba al principio era que todas nuestras fábricas están en el interior, nosotros tenemos todas fábricas en el norte grande, viajábamos con estos ingenieros recién salidos de la universidad al interior, estábamos en las fábricas, anotábamos, veníamos a Buenos Aires, decíamos, este es el cambio que teníamos que hacer y íbamos y lo implementábamos. ¿Y qué es esa externalidad positiva y negativa? Es que alguien, cuando uno implementa un cambio, va a sufrir el cambio, positiva o negativamente. No sé, ponemos una nueva forma de deslizarlos en la fábrica o ponemos alguna regla nueva para un almacén de repuestos, un pañuelo, cualquier decisión implica un cambio y cuando uno no involucra al usuario de ese cambio en el proceso, se choca con la cultura. Me parece que los liderazgos nuevos tienen que entender que cualquier proceso de transformación requiere comprender la cultura y de organizar la cultura para que sea una cultura adaptable, sobre todo en un contexto argentino y mundial que requiere que estemos todo el día mejorando. Vamos a hacer un zoom sobre el modo de liderar. No es por el temor, sino por
invitar al otro a opinar, escuchar, no maltratar. ¿Eso funciona? ¿Cuánto funciona más? ¿Una buena paga, un buen salario, buen trato, buena cultura? Digamos, en la torta de por qué alguien se adhiere a una organización, ¿cuánto le adjudicas al buen trato o a la cultura de la empresa o de la organización? ¿Y cuánto a la paga? Mitad y mitad. O sea, me parece que hay un tema de no solo el trato, sino el proyecto. O sea, vender proyecto. Creo que, al menos yo, soy parte de un sector que es poco sexy, por más que es poco sexy porque muchos no lo conocen. Yo, por ejemplo, cuando entré en la compañía, nosotros todos los ingenieros que teníamos lo perdíamos al año y medio. Y desde ¿Por que qué? estamos, porque nadie les daba bola, porque los trataban como un número, como si fuera una empresa grande, y el textil no puede, competir con la minería en el norte si no tiene un trato diferencial. Ahora soy yo ese ingeniero que estoy por irme. Sí. Háblame. Bueno, Diego, mira, nosotros tenemos un gran proyecto por delante. Hay veces que no te puedo transmitir certidumbre para los próximos meses, pero sí decirte que tengo un proyecto a 10 o 20 años. Nosotros estamos buscando una compañía cada vez más antifrágil, que pueda ser parte de sectores que van a traccionar a Argentina, como petróleo, gas y minería. Creo que a diferencia de otras empresas que en el corto plazo te pueden pagar un poquito más, conmigo vamos a estar cerca, vamos a tener la posibilidad de charlar y vas a tener la posibilidad... Porque no se charló mucho conmigo. Yo, la verdad que estudié un montón y tenía muchas expectativas y a veces me sentí poco escuchado o que estaba un poco solo dentro de la organización. Es normal, a veces pasa, creo que la comunicación es un tema central. Lo que yo te propongo es que empecemos a tener un trato más cercano, que cuando vos tengas un problema, tanto a mí o a Santi, que es nuestro director de recursos humanos, le puedas decir. Tratemos de tener una comunicación más preventiva para que vos no te sientas mal. Yo propuse 2 ideas, ninguna de las 2 las tomaron. Bueno, claramente tu jefe se está equivocando. En ese sentido, nosotros somos una empresa que lo que intenta hacer siempre es que si hay algo que hay que comunicar, la estructura no nos frena, así que la próxima vení, llamame a mí, contámelas a mí. Bien, termina el roleplay y te pregunto, ¿funciona? Sí, Esta funciona, escucha, te lo digo con datos. Ofrecer la escucha. Sí, nosotros tenemos un grupo, ponerle de WhatsApp, que se llama Jóvenes Talentos, que ahí debo tener 25 o 30 de los jóvenes técnicos e ingenieros que estamos formando. Hoy de nuestros 6 establecimientos productivos, 4 son formados por nosotros. Antes lo que tenía era que cada vez que mi abuelo o mi viejo querían traer un gerente de planta, era difícil porque tenían que hacerse cargo de una empresa, por ejemplo, en La Rioja o Catamarca, y como no tenía la gente y nosotros tenemos el código de no robarle empleados a nuestros colegas, teníamos que traerlo a otro país y chocaba con la cultura. Hoy de nuestros 6 establecimientos productivos, 4 de los gerentes son formados por nosotros. Te diría que el 80% de los jefes de mantenimiento, producción y calidad son formados por nosotros, y desde el punto de vista de la retención, hemos perdido muy pocos en los últimos 4 o 5 años. Yo creo que unos 4 o 5 ingenieros, de los cuales pude recuperar 2. La principal adherencia o retención es la de la tercera generación con respecto a la segunda y a la primera, tu abuelo, suponete. ¿Se te pasó por la cabeza en algún momento decir, no estoy siendo escuchado, no puedo seguir así, no es mi lugar? Y en todo caso, si sí funcionó, que evidentemente sí, ¿cómo fue la articulación entre tu mirada de cómo las cosas deben ser, tu cultura organizacional, y la de tu padre, que a lo mejor tenía otra mirada? Yo en ese sentido tuve mucha suerte. Tengo un padre que cuando venía del colegio, yo de chiquito, como tus chicas te deben preguntar cuando vos volvés del trabajo, yo le preguntaba a mi viejo, pa, ¿cómo anda tu empresa? Y él decía, es nuestra empresa, Tommy. Y desde muy chiquito me hizo sentirme parte, y siempre viví con el desafío de no solo querer ser parte, sino la tensión y la presión que muchos de nosotros tenemos por ser segunda o tercera generación. ¿Vos la sentís la presión? Sí, todos los días. O sea, a mí me toca hoy conducir una empresa que contiene a 1.400 familias y a toda mi familia. Estamos en un contexto muy complicado y saliendo de la política partidaria, la Argentina te exige siempre adaptarte. Y hay momentos donde uno tiene que vivir con presiones muy fuertes. Y yo no tengo miedo ni nunca temor a plantearlos. Es totalmente falso que no hay presión, que no hay temores, que no hay angustias, que no hay miedos. Yo creo que la fortaleza en uno recae en cómo toma esos miedos y esas preocupaciones y cómo sigue hacia adelante. Y si tiene una frustración, cómo al otro día se levanta e intenta ser más fuerte. Pero convivo con presiones todos los días. Yo desde muy chiquito que tengo ese objetivo de liderar nuestra compañía. Y obviamente hay mañanas que me levanto con dudas y hay noches en las cuales no puedo dormir porque me gustaría hacer más cosas y a veces las cosas no salen como uno quiere. O sea, hay que aprender a convivir con la frustración, la preocupación y la tensión. A mí me encanta lo que hago, me encanta ser parte de una empresa familiar que
en mi familia discutir es una señal de respeto. No somos una familia... Repite esa frase. Sí, viste que hay familias que, digamos, el padre manda y el hijo obedece. Nosotros, no sé si por mi abuelo y la relación con mi padre, pero mi padre siempre nos enseñó de chicos a debatir y discutir como una señal de respeto. Y yo tengo debates y discusiones con mi viejo en las cuales él me trata como un par. Y creo que eso habla muy bien de él, de no solo haberme dado el lugar, sino de respetar nuestras posturas y muchas veces aceptar que nosotros tenemos razón y a veces nos equivocamos y no está recalcándote eso de, che, viste que yo te avisé. De hecho, yo soy muy futbolero y cuando fuimos al Mundial con mis amigos salimos campeones del mundo y al otro día volví, creo que el 22 de diciembre, yo cumplía el 23. Mi viejo me dice, tenemos que hablar. Yo dije, ¿qué será, no? Porque digo, ya había pasado que en un viaje me dijo, cuando volvimos tenía que hablar y había pasado algo y me había cuidado para no cagarme el viaje. Me dijo, quiero que seas CEO de la compañía, de la nada. Y a mí me dio mucho temor, o sea, más allá de que siempre me preparé. Y él me dijo, un mundo nuevo necesita nuevas herramientas y haber visto a Scaloni con estas nuevas herramientas y lo que logró me parece que es el momento indicado. Hay algo interesante que voy a retomar de lo que vos dijiste, que es que la organización funciona y después se hace medio automático, las reglas, la cultura empresarial, cómo son las cosas, dónde están apoyados los vasos. No es automático. Bueno, se te hace automático. ¿Qué le dirías vos a los que van a liderar a las nuevas generaciones con respecto a la generación anterior? ¿Cómo hacer los cambios? ¿De qué modo? ¿De qué modo venderle a la generación anterior que lo que vos proponés es mejor? O no sé si mejor, es una nueva mirada que puede ser superadora. Primero con mucho respeto y mucho trabajo. Creo que el gran problema es cuando uno recién sale de la facultad o quiere traer todo y se quiere imponer. Y me parece que las transiciones requieren de una negociación constante. Yo negocio siempre con mi viejo y con mis tíos. Es una negociación desde el punto de vista de que hay que hacerlos parte de la decisión, hay que contarles lo que intentamos hacer. A veces quizás una falencia fue tomar decisiones que no los incluían y hemos cometido errores en ese sentido. Entonces me parece que el respeto de la experiencia y el blend de la juventud y la impronta es una fórmula perfecta. O sea, como que no hay que desmerecer eso, sí, pero también hay que dejar que entren las nuevas energías. O sea, creo que ese blend está bueno. Vuelvo al roleplay. Dale. Porque yo confío en que lo más importante es lo que se llama el fraseo. Dale. La frase que es la venta de tu nueva idea. ¿De qué modo vos le vendés una idea a tu viejo o a un tío y le querés hacer saber que tenés algo nuevo, que no querés lastimar ni ofender, pero lo viejo, como no dice el Eternauta, en este caso no funciona? Decime. En mi caso, es bastante fácil porque confían, pero primero lo presencial. O sea, cuando quiero hablar de un tema importante, intento llevarlo a lo presencial y no por teléfono y WhatsApp. Que viste que a veces la dinámica te lleva a plantear temas importantes por WhatsApp. Me parece que es un error porque hay un tema de interpretación. Vos como psicólogo lo conocés. El cara a cara creo que mata todo y mirarnos a la cara y el gesto me parece que es importante. O sea, que un tema central e importante para mí se plantea y se negocia cara a cara. Segundo, no ser tan directo al principio. Yo siempre hago el cuento de qué es lo que estoy viendo y por qué y todo, y después, una vez que intenté venderte el contexto, te vendo mi proyecto. Las 3 frases que nunca hay que decir para vender una idea, decímelas. Viejo, quiero invertir 4 millones de dólares en una máquina. ¿Por qué? Dice. Che, viejo, ¿viste lo que está pasando con la minería en el norte? Bueno, el litio está funcionando, el litio está a 20 lucas, hoy está a 8, pero digo, 20 lucas. Y lo que estoy viendo es que en el norte, por ejemplo, no hay todavía fábrica de tubería lisa y no hay ninguna de Big Wax. ¿Qué te parece si hacemos un estudio de mercado y vemos si tenemos la posibilidad, a partir de nuestras capacidades textiles, orientar parte de nuestro riesgo a un sector que va a traccionar la Argentina? Me encanta, Tommy. Bueno, escuchá, la inversión del análisis cuesta $3.000, pero probablemente si queremos hacer una inversión, estamos hablando de 1 palo, 2 palos, 3 palos. Y después le metés el 4.º palo. ¿Funcionó? Pero hay algo del fraseo, del contexto, de cómo vos preparás una idea y la envolvés en terciopelo. No altera el contenido de lo que vas a vender, pero la forma es muy importante. Acá el psicólogo sos Yo vos. estoy haciendo una línea de continuidad con lo que vos mencionás, que es tu forma de comunicarte con tus equipos, colaborativo. Sí, también. Hay un momento de autoridad también. Sí, por supuesto. La palabra final la tengo yo. O sea, también está ese mix de que yo tengo un rol, estamos en
estamos en un rol que es muy solitario, ¿viste? Cuando dicen ser CEO está muy frío ahí arriba, porque a veces necesitas de eso, de poder hablar y debatir y después obviamente tomar una decisión. Pero a mí me gustan mucho los planteos grupales, no suelo tener reuniones individuales. Si me van a plantear un tema, prefiero que seamos 4 o 5, que cada uno diga su opinión, preguntarles a ellos, ¿vos qué harías si fuera yo? Digamos, ¿vos qué harías si estarías en mi lugar? Y después obviamente tengo Pero para eso no hay que tenerle miedo a la voz de un colaborador, ¿eh? Hay mucha gente que no se anima a eso. Sí, es verdad, yo creo que es una inseguridad. O sea, en mi caso soy muy seguro, o intento serlo, y si tengo una inseguridad la planteo, y creo que eso me da más seguridad, o sea, animarme a plantear una inseguridad. Me parece que muchas veces la inseguridad se da cuando uno, digamos, no quiere que el otro vea si se confundió, si se equivocó, si le erró. Nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días, es imposible que no erremos. O sea, que erramos todo el tiempo e intentamos que la mayor cantidad de decisiones que tomamos sean correctas, o al menos si tiene un impacto grande. Pero creo que además el contexto juega y hay cosas que lamentablemente no controlamos. Cuando digo lamentablemente es que en mi caso soy muy ansioso y uno de los mayores aprendizajes que tengo que tener, por más que en estos años fui madurando y lo voy teniendo, es que a veces me doy cuenta que los tiempos no son los que yo espero. Y bueno, que convivan esos tiempos de ejecución o cosas que uno no controla, molestan y alteran. Y llegamos a un punto crítico de la conversación. Vos sos parte de la industria nacional. La industria nacional está también cuestionada en este momento, en este ciclo de la Argentina. Y también la industria nacional debe comunicar lo que hace, debe dar explicaciones. Y a veces lo que uno ve, te lo digo desde el periodismo, es que no hay referentes, no hay vocería, hay sectores súper importantes de la industria argentina que no quieren aparecer. Cuando no quieren aparecer, lo que crece en el televidente y en el periodismo es ¿por qué no quieren aparecer? ¿Qué es lo que no pueden decir? ¿Cuál es tu mirada desde el liderazgo joven de lo que tiene que contar o no la industria argentina? Son varios temas. Primero que la industria argentina es un sector muy heterogéneo con intereses muy diversos y es difícil hablar de una industria. Segundo, tuvimos una charla muy buena hace varios años con Daniel Haddad, donde él decía que antes había muy pocos emisores, siendo los grandes medios, por ejemplo, muchos receptores, y que en el futuro, hoy, esos receptores serían todos emisores de un mensaje porque básicamente con esto pudimos democratizar la información. Ahí está Beltrán, recién hicimos un video, 1 segundo, costó 0 y seguramente tiene 80.000 reproducciones. ¿Cómo se hacía eso antes? Yo, en lo personal, creo que nosotros como generación tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos para intentar que nuestro mensaje lo repliquen múltiples emisores. Y en eso me parece, y nosotros tenemos una lógica muy diferente desde el punto de vista de la comunicación a quien cree que tiene que haber un vocero por el sector. Nosotros sí creemos que tiene que haber algunos mensajes fuerza y poder armar múltiples voceros que generen mucho más empatía en el territorio. Desde el punto de vista de la autocrítica, yo creo que el sector industrial es uno de los grandes responsables, y el sector empresario en particular, de la mala imagen que tenemos, porque no hemos sabido dedicar ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero a mostrar quiénes somos y cómo lo hacemos. Quiero decirte que es fuerte la frase que acabas de pronunciar. Sí, y la afirmo. O sea, creo que cuando uno no muestra lo que hace, está perfecto que la sociedad interprete lo que quiere. Hablar tiene costos, algunos beneficios también, pero si fuéramos mucho más, ese costo se diluye en más personas y se vuelve menos personal. Y también hay una lógica con que en el pasado, en la época de mi abuelo, las fábricas, en mi caso, no sé cómo pasa en la construcción, pero las fábricas eran un espacio hermético porque el secreto era la tecnología que vos tenías. Y hoy la tecnología es un commodity que vos podés encontrar en YouTube y justamente el secreto está en si uno la utiliza bien por tener buenos equipos, buena cultura, buena eficiencia y buena productividad, que son temas mucho más complejos que el comprar o no una tecnología. Entonces creo que esa dinámica fue cambiando y lo que antes tenía como fábrica hermética, hoy nosotros tenemos que llevarlo hacia una fábrica mucho más abierta, mucho más cercana a la comunidad. Te doy un ejemplo, en Montecaseros Corrientes, que es una ciudad donde arrancamos nosotros, debe tener hoy 25.000, 30.000 personas, de las cuales nosotros creo que ahí generamos 500 empleos directos. Y para nosotros es nuestro corazón. De hecho, en la entrada están las cenizas de mi abuelo como un mensaje de que ahí no me saca nadie. Y lo que nosotros teníamos era una muy mala vinculación con la ciudad. Decir, che, una fábrica con 600 trabajadores, mala vinculación con una ciudad de 20.000, con lo importante que somos, no tiene ningún sentido. Y era porque en esa época teníamos miedo de mostrar lo que hacíamos.
por esto, por cuidar la tecnología. Yo tengo políticas de puertas abiertas, toda la ciudad puede venir a conocer. Todos los chicos de la escuela técnica tienen que venir, estar, aprender y hacer pasantías. El que quiere sacar una foto la saca, el que quiere filmar lo hace. Entonces como que le perdés el miedo, le perdés un poco o le tomás mucho respeto, y me parece que como industriales y generacionalmente tenemos que aprovechar el telefonito, tenemos que mostrar lo que hacemos, tenemos que mostrar cómo se produce, cómo se genera trabajo con mucho orgullo en la Argentina, y tenemos que empezar de a poco, porque acá está la cultura, la imagen colectiva, a reivindicar un poco estos temas que son centrales. Vos hablas del cómo, de la distribución de la información, del celular, de que no haya un solo vocero, sino que haya múltiples para un poco compartir el costo, también eventualmente el beneficio, pero más allá del cómo tenemos que hablar del qué. Esta idea reinante acerca de lugar protegido, industria protegida, costos altos, que subsidiamos, voy a hablarlo en términos del paradigma reinante hoy, que pagamos todos, el alto costo de mantener los puestos de trabajo en la industria argentina. Vos tenés un emprendimiento, una marca, en la etiqueta desglosás cada uno de los componentes de la estructura de costo en una etiqueta. ¿Qué te parece hacer eso a vos? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, porque hay que comunicar. Nosotros claramente esa batalla la perdimos. Cuando digo la perdimos, el sector textil tiene una muy mala imagen y eso demuestra una derrota que tuvimos. ¿Exactamente qué perdieron? Hay personas muy representativas de la sociedad con gran influencia que están en contra de un sector que genera 500.000 puestos de trabajo y asumen que la responsabilidad del precio del producto se debe al alto costo industrial. Nosotros hemos demostrado en infinidad de veces que sobre una prenda que uno paga en un shopping, el 8 o el 10 o el 7 o el 12% del precio del producto es el costo industrial. Pero fracasamos, porque si no nos seguirían diciendo o atentando contra la industria nacional. Creo que hay ejemplos claros. Hace 1 año y medio Maxi Montenegro mostró una prenda que venía, o hace 1 año, una prenda que venía de Marruecos con el mismo arancel en Argentina y en Brasil, porque es el arancel del Mercosur, era 35%, ahora nosotros tenemos un arancel menor. Y esa prenda que venía de Marruecos costaba 2,5 veces en Argentina que en Brasil. Entonces mi pregunta es, si nosotros en teoría somos los responsables como industria nacional, ¿me puedes explicar por qué una prenda de Marruecos cuesta el doble en Argentina que en Brasil si encima tenemos los mismos aranceles? Bueno, para mí las explicaciones son un montón. Nosotros hablamos mucho de la diferencia entre productividad y competitividad, como productividad lo que pasa a puertas adentro de nuestras fábricas, competitividad lo que pasa a puertas afuera. Desde el punto de vista de la inversión en transporte, que mucho reclamamos, creo que la Argentina tiene mucho por hacer, la dependencia del puerto de Buenos Aires, el acceso al crédito, no sé si hoy estamos en 6-7%, con estas tasas estamos diciendo es imposible que haya crédito, y al lado tenemos un país como Brasil que quizás tiene... Lo impositivo, ¿no? Sí, y lo impositivo que es clave y lo estaba dejando para el final, porque lo impositivo no pegan todos igual. Matrices de mayor valor agregado tienen más carga impositiva. Por ejemplo, el sector nuestro, entre el algodón y una prenda hay 6 pasos productivos. Y por lo general tenés un proceso largo en cuanto a tiempo, porque el algodón se cultiva en el norte, después pasa por la hilandería, la tejeduría, la tintorería, la confección y después va a la marca. Y por ahí es un proceso de 4 meses. ¿Cuál es hoy el costo financiero de 4 meses de producción? ¿Y qué pasa con cada instancia de la cadena con ingreso bruto, impuesto al cheque? Entonces hay ciertas cosas que a mayor valor agregado más impacto tienen y obviamente te encarecen el producto. Yo quise meterme con este tema para retomar el tema del liderazgo, porque es como el nuevo liderazgo explica esto o lo reformula. Entonces vos tenés otro planteo. Hago el roleplay. ¿Estás contento con la respuesta o no? Yo estoy contento con la respuesta, pero me parece que hay que multiplicarla eventualmente 100%. Y analizarla. Y que alguien te diga, mira, a mí el número me da, efectivamente tienen razón o no, pero tienen que abrir. Sí. A ver, la industria creo que en general... Pero en general, ¿no? Esta idea de nuevo liderazgo que explica de otra manera. 100%. Y de hecho, vos hablabas, nosotros en el momento, la Fundación Proteger hablaba de eso y dijimos, ¿por qué no hacemos una marca que lo explique? Hicimos esta marca que se llama De Fábrica al Consumidor, que es, digamos, conceptual. Obviamente, mientras atacamos, porque no nos defendemos, mientras atacamos con nuestros argumentos, además vendemos, así que tiene un doble beneficio. Pero sí, creo que nosotros tenemos que empezar a comunicar sobre nuestros sectores. O sea, Camarco Joven creo que lo está haciendo, acaban de sacar un podcast. Me parece que tenemos que empezar a humanizar lo que hacemos y ser parte de debates que son muy complejos. Hay gente que habla de soluciones fáciles para problemas muy complejos. Yo creo que la Argentina
requiere debates muy serios con muchas partes que tienen que estar involucradas en el proceso de toma de decisiones y que tenemos que entender que cuando se toman decisiones hay implicancias y que tenemos que, por supuesto, fomentar el comercio, la exportación, pero también el trabajo. Así que, como en todo, creo que tiene que haber un equilibrio. O sea, no se trata de abrir y hacer cualquiera, no se trata de cerrar, se trata de poder conciliar las posturas entre el consumo y el trabajo. Y finalmente quiero preguntarte por algo que es clave en este ciclo, que es las nuevas oportunidades. Contexto cambiante, hay que ser flexible, acomodarse, sin rigidizarse. ¿Qué nuevas oportunidades vos ves pensando en nuevos liderazgos para los que te estén escuchando? Bueno, uno es lo que dijimos. O sea, yo veo muchas empresas que están como humanizándose desde el punto de vista de que hay un dueño o un personaje que humaniza esa marca, esa empresa. No sé, Aris Bar lo hace con Cocos, Beltrán lo hace con su empresa, yo intento hacerlo con algunos temas que nosotros hacemos, y es una posibilidad que antes no estaba. O sea, humanizar el producto, acercarlo, comunicar de una forma distinta. La venta online, digamos, me parece que es una nueva ventaja, sobre todo para fábricas que pueden, digamos, saltear intermediarios y quedarse con parte del margen. Yo, digo, en lo personal, siempre digo que hay un tren que avanza en Argentina y que por supuesto va a tener a la minería y a la energía, y no estoy dispuesto a quedarme abajo del vagón. Entonces, vamos a empezar a ver hacia dónde va la Argentina y qué tenemos que hacer nosotros para ser parte de ese tren, cómo podemos posicionar a nuestras empresas o a nuestras familias, digamos, o en alguno de esos vagones, a partir del acceso que cada uno tenga, genere o lo que considere, y después priorizar lo colectivo, ¿no? Y que se interprete bien. Yo creo que estamos en la era de las comunidades y la generación de redes. Y también el teléfono nos permite armar grupos de WhatsApp de contención. Y vos hablabas del liderazgo y de los contextos y de la coyuntura, y a veces me parece que para cualquier persona lo peor que uno puede hacer es generar la incertidumbre. Y la incertidumbre genera angustia, genera ansiedad y un montón de otros factores. Eso no quiere decir que nosotros en este contexto estemos logrando transmitir certidumbre. Pero me parece que el hecho de sentirte contenido con otros industriales, con otros empresarios, con otros colegas, con otros comunicadores, te hace sentirte menos solo, te hace, digamos, experimentar experiencias, valga la redundancia, de manera más colectiva. Nosotros tenemos un grupo con algunos amigos, se llama Los Pibes Industrias, somos como 120 industriales, y ahí todos están compartiendo: che, tuve este problema, ¿quién me puede resolver? Voy por privado. Che, necesito un proveedor. Y entonces como que hay formas de... Sin miedo a mostrarse débil o falible o a mostrar lo que no funciona. Sí, sin miedo. Que antes era imposible. Sí, sin miedo. Sí, sin miedo. O sea, como que me parece que esto de humanizar requiere de ser más genuinos. O sea, no... Yo estoy haciendo todo lo posible para que nosotros como empresa la rompamos. Pero hay riesgos, o sea, hay riesgos y hay que aceptarlo, y esos riesgos me dan temores, y por suerte tenemos el equipo para pasarlos, y vos a veces tendrás miedos también, y parece que no está mal aceptar que uno los tiene, porque a veces creo que las redes muestran una vida que parece perfecta. Eso a los jóvenes les genera mucha ansiedad, y esa ansiedad les genera frustración, y todos nosotros tenemos buenos momentos, malos momentos, momentos de angustia y de mucha felicidad. Yo estuve este fin de semana en Capilla del Monte, que era un campo que tenía mi abuelo, se cumplían 3 años de que falleció, y fue un momento de mucha felicidad, y así lo quise expresar. Pero hay veces que uno también tiene que mostrar ese lado o ese costado más real, de decir: che, tengo este problema, necesito que alguien me ayude a resolverlo. Tomás, muchísimas gracias. No, un placer estar acá, gracias por la invitación y espero haber estado a la altura. Bueno, gracias a ustedes también por habernos acompañado, los que nos ven. Recuerden que pueden seguir estas conversaciones tan interesantes por YouTube, también por Spotify. No se pierdan la próxima. Gracias.